hoy día vamos a avanzar el último tema de las bacterias que se tiñen por la tinción de Gram, que es la familia de las neiserias. Se llama familia Neiseriaceae, ¿ya? Acá en esta familia Neiseriaceae, bueno, volviendo a este cuadrito, fíjense ustedes, tenemos cocos gram positivos, Staphylostrepto, que ya hemos visto, bacilos gram positivos, que ya hemos visto, todos los bacilos gram negativos, ya hemos visto, y estamos acá, en cocos gram negativos, donde vamos a ver el único género, que es el género Neisseria, donde vamos a ver neiserias patógenas, principalmente que son las que producen infecciones en el hombre y en la mujer, supuestamente, ¿no? Que es la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. Existen también otras neiserias que son comensales, es decir, parte de nuestra microbiota, sobre todo oral. La Neisseria lactámica, flava, subflava, ¿no? Entre las más importantes. Entonces, aquí volvemos, vamos a ver los cocos gram negativos donde está el género Neisseria. Entonces, es la última vez que vamos a ver esta tablita. Esta de acá. Es la última vez. ¿Ya? Porque ya con este tema terminamos a todas las bacterias que se tiñen con la tinción de Gram. Nos faltan 3 clases de bacterias que no se tiñen con la tinción de Gram. Son el Treponema pallidum, que es una espiroqueta o espirilo, la clamidia y micoplasma, que no tienen pared celular, y luego tenemos el género Mycobacterium, donde está el Mycobacterium tuberculosis, lepra, que es el último que vamos a ver, que se tiñe con la tinción de Ziel-Nielsen. ¿Estamos ubicados, chicos? Sí, doctora. Bueno, entonces, como les decía, esta familia Neiseriaceae tiene varias especies, donde está Neisseria gonorrea, meningitidis. Estas 2 primeras son las que producen enfermedades. Las demás, Neisseria lactámica, Zika, subflava, mucosa, flavescens, cinerea, todas esas neiserias viven con nosotros. Generalmente en la mucosa respiratoria superior. ¿Ya? Las neiserias generalmente se encuentran en la boca como microbiota, juntamente con el Streptococcus viridans. Todas esta familia de las neiserias se presentan bajo la morfología de cocos gram negativos, pero no son cocos solitos, son diplococos, es decir, en grupos de a 2. Y al agruparse tienen la forma de un riñón. Entonces los libros dicen son cocos gram negativos arriñonados. Otros libros dicen como granitos de café. Fíjense acá, tenemos acá a los diplococos gram negativos. Todos estos son neiserias. Ahora, esta es una tinción de Gram, la de la derecha. Estos son leucocitos polimorfonucleares, ¿ya? Son leucocitos polimorfonucleares, porque tienen varios núcleos, fíjense. Todo esto es un leucocito. Dentro de estos leucocitos están las neiserias. Cuando las neiserias están dentro de los leucocitos, se dice que son intracelulares. Y esto es signo de una infección aguda. ¿Qué significa eso? Una infección reciente. En cambio, cuando las neiserias están fuera de los leucocitos, acá digamos, acá no hay, pero cuando están fuera, significa que son extracelulares. Por lo tanto, si a ustedes se les informa presencia de diplococos gram negativos extracelulares, significa que puede ser un proceso crónico. Aquí tenemos la Neisseria meningitidis, que es la primera que vamos a ver, que es un diplococo gram negativo que en su estructura está constituido por una pared celular
que es esta rosadita, pero también tiene una cápsula. Esta azul es, no, perdón, la café es la cápsula, ¿ya? La azul es la pared celular y la rosada es la membrana citoplasmática. Aquí tenemos al núcleo, que es un ovillo de ADN cromosómico, y aquí tenemos a los ribosomas. Entonces, ya hemos dicho que la Neisseria se dividen en patógenas, que son las que producen enfermedades, y las comensales, que son parte de nuestra microbiota. Vamos a estudiar la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrea. ¿Qué se llaman la Neisseria meningitidis y gonorrea? También, ¿qué se llaman? Otra denominación. Así como al Streptococcus pneumoniae se le dice también neumococo, a la Neisseria meningitidis se le dice también meningococo y a la Neisseria gonorrea se le dice también gonococo. Entonces, tanto gonococos como meningococos pertenecen a la misma familia, ¿ya? Tienen 70% de ADN y se pueden diferenciar mediante algunas características que tienen. La más importante característica es, en cuanto a su morfología, es que el meningococo, o sea, la Neisseria meningitidis, tiene cápsula y el gonococo o Neisseria gonorrea no tiene cápsula. Eso es una de las principales diferencias en cuanto a su morfología, pero después son idénticas. Ahora, ¿qué infecciones producen los meningococos? Generalmente ingresan por el aparato respiratorio superior, ¿ya? Y van a ir a producir meningitis, neumonías, pueden producir rinofaringitis, sepsis, ¿no? Los meningococos. La patología más importante es la meningitis. Posee una cápsula de polisacáridos, algunas veces tienen plásmidos, que son ADN extracromosómicos, y la principal patología es la meningitis. Ustedes saben, cuando hemos avanzado infecciones del sistema nervioso central, que una de las principales bacterias productoras de meningitis es la Neisseria meningitidis. Ya les dije yo que cuando ustedes escuchen en la televisión o en la radio, hay un caso de meningitis en tal lado, no se refiere a cualquier tipo de meningitis, porque hemos visto varias bacterias que producen meningitis. Cuando escuchen ustedes en la radio o en la televisión, se refiere a la Neisseria meningitidis. ¿Por qué? Porque esta bacteria produce una meningitis gravísima, se contagia rápidamente y tiene un alto grado de mortalidad. Entonces, por eso es que la escuchamos en los medios de difusión, porque se la debe denunciar en forma obligatoria a las autoridades de salud para que tomen medidas de control. En cambio, el gonococo, que es la Neisseria gonorrea, produce infecciones generalmente en los genitales, pero también vamos a ver que producen infecciones en otros lugares, sobre todo en las personas que practican sexo oral o sexo anal. No tienen cápsula, la mayor parte poseen plásmidos, es decir, mecanismos de resistencia, y causan infecciones genitales llamada gonorrea. La primera que vamos a ver es la Neisseria meningitidis, ¿ya? La Neisseria meningitidis, la que produce meningitis. Entonces, esta Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo, ya lo dijimos. Produce infecciones en las vías respiratorias superiores, pero la patología más importante es la meningitis. Y en el caso de la Neisseria meningitidis se llama meningitis cerebroespinal epidémica. Esta bacteria, o meningitis purulenta también se llama. Esta bacteria, la Neisseria meningitidis, llamada también ¿qué? Purulenta. Meningococo, muy bien. Este meningococo presenta 13 serogrupos que se definen en base a un polisacárido que tiene en su cápsula.
Se los nombra a estos serogrupos con las letras del alfabeto en mayúsculas. A, B, C, D, E, H, I, K. Bueno, son 13, de las cuales la A, la B, la C y la W135 son las responsables del 90% de las enfermedades que vamos a citar. Los serogrupos A y C son responsables de epidemias, o sea que cuando se presenta esta bacteria produciendo sobre todo meningitis, se producen epidemias. Por eso es que es de declaración obligatoria. Cuando ustedes sospechen de una Neisseria meningitidis, obligatoriamente deben declarar al CEDES. El serogrupo B es generalmente asociado a casos esporádicos, aunque puede causar algunos brotes epidémicos. Fíjense en esta figura, es puro leucocitos polimorfo nucleares, ¿ya? En este leucocito polimorfo nuclear, ahí adentro se encuentran las neiserias, que son diplococos gram negativos intracelulares. Bueno, ¿cuáles son los determinantes de patogenicidad? ¿Por qué esta bacteria? ¿Qué es lo que tiene para producir enfermedad? Principalmente su cápsula. Ya dijimos que esa es la principal diferencia de la Neisseria gonorrea, su cápsula, ¿ya? Es gracias a este polisacárido capsular que se presentan los 13 serogrupos, ¿ya? Y gracias a esa cápsula la bacteria resiste a la fagocitosis, o sea, su principal factor de virulencia es su cápsula. Luego también tiene fimbrias. Ya saben ustedes, las fimbrias son esos pelitos que aparecen por fuera de la bacteria que le ayudan a adherirse a las células a las cuales va a ir a infectar. La IgA proteasa, que es inactiva, la IgA de las mucosas. Ustedes saben que en la mucosa respiratoria tenemos una inmunoglobulina IgA. Entonces, esta bacteria tiene una IgA proteasa que la inactiva a esta inmunoglobulina. Hay proteínas de membrana externa que participan en la adherencia y activan la endocitosis. Y también tiene un lipopolisacárido responsable en los casos de sepsis de un proceso de coagulación intravascular diseminada. ¿Qué cuadros clínicos? ¿Por qué ustedes que estudian medicina tienen que estudiar a esta bacteria? Porque producen la enfermedad meningocócica, la enfermedad de la meningitis en niños y adultos jóvenes. Esta bacteria nunca va a causar meningitis neonatal, por si acaso. Ya dijimos que en la meningitis es muy importante la edad para tener idea de qué bacteria se puede encontrar. La Neisseria meningitidis, al igual que el Streptococcus pneumoniae, produce meningitis en niños y adultos jóvenes. Y es importante porque tiene alta tasa de mortalidad. Pero no solamente produce meningitis, que es la principal patología, ¿no? También puede producir la más benigna, que es la rinofaringitis. La rinofaringitis, que es una infección parecida a la faringitis estreptocócica, solamente con infección a nivel de la nariz, también por eso se dice rino, es frecuente, escasa sintomatología, es contagiosa y da origen a brotes epidémicos. Estas dos son las enfermedades graves. Ya la meningitis, que la hablamos, que es de comienzo brusco, donde el paciente tiene la triada de la meningitis típica, que es fiebre, cefalea y rigidez de nuca. A veces también se puede presentar otros signos y síntomas como vómitos, náuseas, convulsiones. Y otra patología grave es la sepsis meningocócica. Es una infección generalizada de donde de la faringe la bacteria pasa a la sangre, produciendo sepsis y el paciente va a tener fiebre, cefalalgia, artralgia. Lo más importante del cual sospechamos una sepsis por Neisseria meningitidis es la erupción petequial, es decir, unos puntitos rojos que aparecen en piernas y muñecas, ¿ya? Son estos puntitos que aparecen
en la piel. Entonces, cuando tiene un signo de sepsis y tiene esta patología, estos signos de puntos rojos llamados petequias en la piel, entonces hay que sospechar de una sepsis meningocócica. Miren cómo aparece. La fuente de infección, ¿de dónde nos viene esta bacteria para producirnos rinofaringitis, meningitis y sepsis meningocócica? La fuente de infección es las gotitas de saliva que las personas enfermas o portadoras eliminan al toser, al hablar, al cantar, ¿no? Entonces, son esos los que en las gotitas de saliva eliminan a la bacteria, al meningococo, y el contacto va a ser de hombre enfermo a hombre sano, ¿no? A través de la vía respiratoria, al inhalar estas gotitas de flujo o objetos contaminados, ¿no? El contagio no significa que todos los pacientes se vayan a enfermar igual. Algunos, y hemos dicho que la patología más simple del meningococo es una rinofaringitis. Por lo tanto, en algunos pacientes en los cuales ingresa la bacteria, se va a presentar una simple faringitis. Y en otros que son más inmunodeprimidos se van a presentar estas enfermedades más graves, que son la meningitis cerebroespinal epidémica o la sepsis. ¿De qué depende que unos pacientes se enfermen con una simple faringitis y otros con una meningitis o sepsis? De que la fuente de infección, es decir, las gotitas de saliva, tenga meningococos virulentos. Segundo, que el huésped susceptible no tenga anticuerpos que lo están protegiendo, ya sea por una infección previa en forma natural o puede ser también a través de una vacuna. A través de los factores predisponentes, la humedad y las infecciones respiratorias. Ya, ustedes saben que esto es bien común en lugares que producen infecciones respiratorias. Por eso es que más se presentan en invierno y en primavera. Bueno, ¿cómo es la epidemiología? Generalmente estas infecciones que la transmisión es por vía respiratoria se presentan más en los lugares donde hay acumulación de gente, ¿no? Entonces, en las ciudades no hay estas infecciones mucho en el campo, ¿ya? Porque en el campo circula el aire, la dosis infectiva se dispersa, por lo tanto, si hay la bacteria, ingresa, pero puede ser neutralizada por nuestras defensas, porque en el campo no hay hacinamiento. En cambio, en las ciudades sí hay hacinamiento y todas las infecciones respiratorias, entonces se transmiten, hay mayor predisposición en estas ciudades, donde están los portadores de una faringitis y se enferman con sepsis o meningitis, la minoría. ¿Cómo se produce el diagnóstico bacteriológico? ¿Cómo se realiza el diagnóstico bacteriológico? Dependiendo del lugar de la infección, si es una meningitis, hay que hacer una punción lumbar y sacar líquido cefalorraquídeo. Si es una sepsis, sangre para hacer un hemocultivo. De las petequias, que son los puntitos rojos, también se puede sacar muestra, o del exudado faríngeo, ¿no? Cuando tiene rinofaringitis. Aquí tenemos, si es una meningitis, el líquido cefalorraquídeo va a ser turbio y purulento porque es una infección bacteriana, del cual vamos a hacer un examen directo, una tinción de Gram y un cultivo. En el examen directo se van a observar abundantes leucocitos y en la tinción de Gram, diplococos Gram negativos, generalmente intracelulares porque el proceso es agudo. Luego se realiza el cultivo en los medios habituales del laboratorio. Cuando se sospecha de una sepsis, se va a solicitar un hemocultivo, es decir, el cultivo de la sangre. Entonces, aquí tenemos cómo tomar un líquido cefalorraquídeo o una muestra de sangre o líquido articular. Se hace una tinción de Gram, donde podemos ver, como estamos viendo acá en la figura,
los leucocitos polimorfonucleares y dentro de ellos a los diplococos gram negativos. Se cultiva en agar sangre o en agar chocolate. Generalmente es agar chocolate para la Neisseria gonorrea y agar sangre para la Neisseria meningitidis. Una vez que crece en el agar sangre o chocolate, se tienen que hacer las diversas pruebas de identificación que hacen los bioquímicos, como el test de la catalasa, como el test de la oxidasa, como la utilización de azúcares para ver su fermentación, glucosa, lactosa, sacarosa, maltosa, ¿no? Y de acuerdo a las reacciones se hace la identificación de qué Neisseria es, si es Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis o cualquiera de las Neisserias comensales. El tratamiento. Si nosotros hacemos tratamiento con antibióticos, su objetivo es erradicar la infección, destruir a la bacteria y evitar que estos pacientes sigan infectando, ¿ya? Entonces, tenemos como fármaco de elección la penicilina G. Y para personas que son alérgicas a la penicilina, se puede utilizar cefalosporinas de tercera generación, como cefotaxima o ceftriaxona. En el caso de quimioprofilaxis, vamos a dar rifampicina. ¿Cómo podemos prevenir estas infecciones? Reduciendo el número de portadores. Ya saben ustedes que estos pacientes tienen en las gotitas de saliva a la bacteria. Entonces, haciendo un buen tratamiento, se cura a estos portadores y se evita que sigan diseminando la bacteria. Protección de la población susceptible a través de la vacunación. Existen vacunas contra las infecciones por meningococo. Evitar el hacinamiento porque es donde ahí se presenta el contagio y se presenta el contagio por las gotitas de saliva. Y en el caso de que hubiera un caso en una familia, hay que hacer quimioprofilaxis a los familiares para evitar que se enfermen. Hasta ahí es Neisseria meningitidis, chicos. ¿Hay alguna pregunta de Neisseria meningitidis? Doctora, buenas tardes. Yo, respecto a la profilaxis, quería hacerle una consulta. Si la rifampicina se le daba entonces a los familiares o ¿A no los le entendí familiares o a mucho. quién? La rifampicina se le da como profilaxis a los que están en riesgo. Eso no lo entendí, doctora. Ya. A ver, ya expliqué yo eso en un tema anterior. Quimioprofilaxis, ¿qué significa? Que si al ser una infección tan contagiosa, quimioprofilaxis generalmente se da a todas las infecciones que se transmiten por vía respiratoria, hasta incluso para el COVID, ¿no es cierto? Cuando una persona estaba enferma se lo ponía en cuarentena y por si acaso al resto de la familia se les daba ¿qué se llama el antiparasitario? ¿Qué se les daba? Ivermectina. Ivermectina y en algunos casos se daba también un antiviral, ¿no? Entonces, eso es quimioprofilaxis, no está seguro que estén enfermos, pero para prevenir que se enfermen por la cercanía que tienen, por el contagio que tienen, es que se da quimioprofilaxis con rifampicina, ¿ya? Con rifampicina, la quimioprofilaxis. Con rifampicina. Muchas gracias, doctora. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de Neisseria meningitidis? ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. ¿Cuál es la patología más grave? Sí, doctora. Meningitis. Meningitis. ¿Y la patología más leve? Faringitis. Faringitis. Rinofaringitis específicamente, ¿no? Nariz y garganta. Bueno, ahora vamos a avanzar la Neisseria gonorrea. También pertenece a esta familia que produce una enfermedad llamada plenorragia o gonorrea, ¿ya? Entonces, también es un diplococo gram negativo
que produce generalmente infecciones en el aparato urogenital. O sea, son infecciones de transmisión sexual generalmente, ¿ya? ¿Por qué es importante que estudiemos a la gonorrea? Porque existe un aumento del número de casos de gonorrea y hay una disminución de la sensibilidad a la penicilina. El antibiótico de elección para tratar la gonorrea era la penicilina, pero con el tiempo esta bacteria ha ido produciendo ¿qué cosas? Que Resistencia. resistencia, pero ¿gracias a qué? ¿Qué producen las bacterias? La automedicación, yo creo. No. ¿Qué es lo que producen estas bacterias que las hacen Penicilina. resistentes a los beta-lactamases? Muy bien, Enzima penicilina. beta-lactamasas, y en este caso penicilinasas, que son enzimas que destruyen el anillo beta-lactámico. Ya, por lo tanto, actualmente casi ya no se hace tratamiento de la gonorrea con penicilina. ¿Gracias a qué producen estas bacterias enfermedades? Gracias a sus fimbrias. Sus fimbrias, gracias a estas, se adhieren a las células a las cuales infectan. También tiene una IgA proteasa que permite que pueda reinfectarse, que inactiva a la inmunoglobulina IgA, proteínas de membrana externa, lo cual también facilita participar en la adherencia a las células, un lipopolisacárido que forma parte de la pared celular. Esta bacteria no tiene cápsula, a diferencia del meningococo que sí tiene cápsula. ¿Dónde está su acción patógena? Están en los antígenos que están localizados en sus fimbrias y en la pared celular de la bacteria. ¿Cómo se produce la enfermedad? Ya sabemos que la bacteria se llama también gonococo. El gonococo ingresa a través de una relación sexual y coloniza, es decir, se queda en la uretra del hombre, en el cuello de útero de la mujer, o en endocervix, que también se llama, en los que practican sexo oral en la faringe, en los que practican sexo anal en el ano, y en la conjuntiva, a los que practican sexo conjuntival. ¿Está claro? Doctor, una pregunta, ¿cuál es el sexo conjuntival o conjuntiva? Ah, más bien que han estado atentos. Bueno. No existe. Sí, ya decía yo. Yo les Eso, estaba doctora. diciendo para ver si estaban atentos, chicos. ¿Cómo puede producir infección en la conjuntiva? ¿Alguien me puede decir? En la conjuntiva del ojo. Cuando Puede ser con toca las Contacto directo. dermatógenas infectadas. A ver, uno solo. Cuando se agarra el ojo con la mano infectada de la bacteria. No. Generalmente puede ser también, ¿no? Pero la mayoría de las veces es cuando la madre embarazada con gonorrea, la bacteria está en cuello de útero. Entonces el bebé al pasar, si nace por parto, al pasar por el canal vaginal y cuello de útero, sus ojitos se ponen en contacto con esa secreción que tiene la Neisseria gonorrea y ese niño va a nacer infectado. Y a los pocos días va a presentarse la conjuntivitis gonocócica, ¿ya? O sea, es sexo anal, genital y oral. No hay sexo conjuntival, chicos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada? La mucosa urogenital, a través de una relación sexual. La bacteria, a través de sus fimbrias, se adhiere a la mucosa de la persona que está sana, se multiplica y libera su endotoxina y empieza a producir la enfermedad, que tiene dos fases. Una fase aguda, reciente, y una fase crónica que dura más tiempo. Generalmente la fase aguda se presenta en el hombre un proceso supurado. ¿Qué significa eso? Que sale secreción por la uretra. Ahorita vamos a ver eso. Sale una secreción abundante por la uretra, así como leche condensada.
En cambio, en la fase crónica, que dura más tiempo, sigue saliendo líquido, pero no como en la fase aguda. Sale un líquido cero fibrinoso, no así blanco amarillento, sino medio transparente, ¿ya? Entonces, la puerta de entrada siempre va a ser a través de una relación sexual, la uretra, el recto, el cuello de útero, ¿ya? Y se localiza en el tracto urogenital, el 99% de los casos. Solamente un 1% puede hacerse una infección generalizada y por vía sanguínea la bacteria va a ir hacia las articulaciones, produciendo la artritis gonocócica y también a la piel. Esta es la infección aguda. Fíjense cómo aparece una secreción abundante, ¿no? En el hombre, si uno ve una secreción así blanco-amarillenta, abundante, que sale por el pene, y hacemos una tinción de Gram y vemos los diplococos Gram negativos intracelulares, es diagnóstico de uretritis gonocócica. Cuando está en las primeras etapas se presenta así, abundante, blanca amarillenta, y es uretritis gonocócica aguda. Cuando es ya más tiempo es crónica y no es, los microorganismos se observan en forma extracelular, ¿ya? En el hombre, el 90% de infectados presentan la secreción purulenta. En cambio, en la mujer se va a ir a localizar la bacteria en endocervix, es aquí, adentro, en el cuello del útero, donde termina la vagina, ¿ya? Entonces, en la mujer, en endocervix, aparece una secreción, pero no se sale hacia el exterior. Por lo tanto, la mujer no tiene signos sintomatología. Solamente un 10% de las mujeres, porque esto no se ve, ya no sale hacia afuera. No es una infección vaginal, es una infección cervical, en cuello de útero, en cervix, ¿ya? En el hombre, el 90% tiene signos sintomatología. En la mujer es al revés. Un 50% puede tener solamente una rigidez, una pesadez pelviana, y un 10% aparecen con esta signo-sintomatología, ¿ya? Esta es la uretritis gonocócica aguda. Si se hace una tinción de Gram de esta gota de secreción, vamos a observar en la tinción de Gram abundantes, estos son todos leucocitos, ¿ya? Y esto que está dentro de los leucocitos son los diplococos Gram negativos intracelulares. Y aquí tenemos la cervicitis gonocócica. Anorrectitis también puede producir en la mujer en un 30% por contigüidad, o sea, porque está cerca la vagina del recto, ¿ya? Y en el hombre, en los homosexuales, se produce anorrectitis por el tipo de relación que tiene. Dijimos que de todas las infecciones por Neisseria gonorrea, un 90% eran de transmisión sexual. Y solamente un 1% es una infección gonocócica diseminada, produciéndose en las articulaciones artritis y puede llevar a un reumatismo gonocócico. Esas artritis van a producir dolor en las articulaciones de las manos, codo, pies, rodilla. Esta es la conjuntivitis gonocócica, ¿no? Que es el niño al pasar por el canal del parto se contagia de la fuente de infección que es la secreción uretral de la madre. En las niñas puede aparecer vulvovaginitis, que es una secreción, sobre todo, el mecanismo de transmisión es cuando se pone en contacto la niña con material contaminado, puede ser de la madre, o también como consecuencia de una violación, ¿no? Aquí tenemos conjuntivitis gonocócica y aquí tenemos uretritis gonocócica.
Bueno, cuando ustedes escuchen hablar de uretritis, es una infección de la uretra. Esta tablita es muy importante, chicos. ¿Ya? Es una infección de la uretra, que les voy a volver a preguntar la próxima clase. La uretritis, la mayoría, cuando ustedes vean a sus pacientes que les sale secreción por la uretra, a eso se llama uretritis. Ahora, esa uretritis puede ser gonocócica o puede ser no gonocócica. La gonocócica es la que es producida por la Neisseria gonorrea. La no gonocócica, como su nombre indica, no es producida por Neisseria gonorrea. Pueden ser bacterias como la Escherichia coli o cualquier enterobacteria o por clamidia. El 60% de no gonorrea se presenta por clamidia. Entonces, la uretritis no gonocócica, generalmente el agente causante es la clamidia trachomatis y el ureaplasma urealyticum, que son los que vamos a estudiar la próxima clase. Ya la mujer puede presentar cistitis o prostatitis. ¿Es igual la uretritis por cualquiera de los dos, doctora? ¿Indiferente? Por cualquiera de cuáles. Ya sea por la Neisseria gonorrhoeae o las otras bacterias. Claro, en ambos casos se llama uretritis. Ahora, es gonocócica cuando es producida por Neisseria gonorrea. En ese caso, la secreción es abundante, amarillenta. En cambio, en el caso de la uretritis no gonocócica, si usted hace una tinción de Gram de esa secreción, no va a observar los diplococos Gram negativos y puede que sea una uretritis no gonocócica producida por bacterias que no tienen pared celular, que vamos a ver la próxima clase, como el ureaplasma urealyticum y la clamidia trachomatis. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando no se hace tratamiento de estas infecciones? En el recién nacido puede llevar esa infección a la ceguera. En el hombre que no se hace tratamiento contra su gonorrea, su uretritis gonocócica, puede presentarse estenosis uretral. ¿Qué quiere decir? Que la uretra se cierra, ¿no? Se cierra y no puede el paciente ni orinar. En la mujer, como la infección es en cuello de útero, sube la bacteria hacia la pelvis, hacia el útero, hacia las trompas de falopio y puede producir salpingitis. Salpingitis es la infección de las trompas de falopio de la mujer, lo cual puede llevar a un grado de esterilidad. Como vemos acá, ¿no es cierto? Esta es la trompa y este es, ¿qué es esto? El ovario. El ovario, ¿no? El ovario está inflamado, la trompa está inflamada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Si es un hombre, hay que pedirle secreción uretral. Si es una mujer, secreción endocervical, es decir, en el cuello de útero. Si es un bebé, conjuntival, secreción conjuntival. Ahora, si es una infección generalizada, se hace una toma de muestra de sangre. En el laboratorio van a hacer el examen directo buscando leucocitos y también la coloración de Gram, donde vamos a ver los diplococos Gram negativos intra o extracelulares, ¿ya? Se siembra en los medios de agar sangre, agar chocolate, en ambiente de microaerofilia de 5 a 10% de dióxido de carbono. En el laboratorio van a hacer las pruebas de fermentación, que son la fermentación de azúcares, la oxidasa, catalasa y todo lo demás, y se hace su antibiograma. Entonces, el diagnóstico de Neisseria de uretritis no gonocócica, es decir, por clamidia y micoplasma, ¿ya? Cuando es por clamidia y micoplasma, no es abundante el líquido. En cambio, cuando es Neisseria gonorrea, la causante de la uretritis gonocócica, se toma una muestra de secreción uretral, se hace un examen directo donde se observan los leucocitos, como vemos acá, abundantes leucocitos, pero estos ya están teñidos, y teñimos con la tinción de Gram y cultivamos. Aquí vamos a ver los diplococos Gram negativos extracelulares, y aquí vamos a ver intracelulares.
El tratamiento de elección es la penicilina, pero actualmente ya la bacteria produce enzimas que le dan resistencia a la penicilina y hay que utilizar otros antibióticos como espectinomicina, kanamicina. Actualmente se utiliza la ciprofloxacina. El contagio es a través del contacto sexual. Prevención y control. Entonces, lo primero que hay que hacer es educar a la población, darle educación sanitaria. ¿A través de qué? Lo más importante es enseñarle a usar un condón, ¿no? Que es el que protege de las infecciones de transmisión sexual como gonorrea, sífilis y todas las demás que vamos a ver. Detectar los portadores asintomáticos. ¿Cómo detecto? Si va un paciente, generalmente son los hombres que van a la consulta, hay que hacerle la anamnesis preguntándole si su esposa presenta la signo-sintomatología. Sabemos que en la mayoría de las veces las mujeres son asintomáticas. Entonces, la mujer no va a presentar síntomas, pero hay que hacer el tratamiento a la pareja, ¿ya? Evitar la promiscuidad sexual, no hay vacuna, no hay inmunidad protectora, quimioprofilaxis a los neonatos. A los neonatos se les pone una gotita de nitrato de plata o tetraciclina o eritromicina. Bueno, eso serían, chicos, el examen, que es el tema. Preguntas, ¿cuáles son las neiserias patógenas para el hombre? La neisseria gonorrea y la neisseria meningitidis, meningococo y gonococo. ¿Qué cuadros clínicos importantes produce la neisseria meningitidis? Produce la sepsis, la meningitis, entre las más importantes. Y la más común y más benigna, la rinofaringitis. ¿Cuál es la fuente de infección de la neisseria meningitidis? Son las gotitas de saliva. Y la vía de transmisión es la vía aérea. Sigamos. La neisseria gonorrea produce ¿qué infección? No me van a poner la gonorrea, sino en el hombre la uretritis gonocócica, en la mujer la cervicitis gonocócica, en el recién nacido la conjuntivitis gonocócica, en lo sexual la... Díganme a ver. Chicos. ¿La gonorrea o lo sexual? ¿Gonorrea? No. En el hombre produce la uretritis gonocócica. No me van a decir gonorrea. Gonorrea es una palabra muy general. En el hombre, la uretritis gonocócica. En la mujer, cervicitis gonocócica. En las niñas, la vulvovaginitis. En los bebés, la conjuntivitis. En los homosexuales, la anorrectitis. ¿Ya? En el caso de la fuente de infección, en la fuente de infección, en el caso de los recién nacidos, es la secreción cervical de la madre. Y la vía de infección es el contacto, ¿no? En el caso de la uretritis gonocócica, la fuente de infección es la secreción genital del hombre. O de la mujer, también puede ser la secreción cervical de la mujer, secreciones genitales. Y la vía de transmisión es sexual, ¿no? Doctora, Dependiendo una pregunta. de los casos. Dígame. Una pregunta. En el paso, por ejemplo, de la enfermedad de la madre al feto, ¿podría ser por vía transplacentaria? No, ¿Puede la ser así? gonorrea no es por vía transplacentaria, es por contacto. Ok, gracias. ¿Ya? Es por contacto porque lo que se infectan son sus ojitos. ¿Ya? Doctora, entonces cuando pase por el canal del parto, ahí va a ser la transmisión, ¿no? En el canal del parto. Sí, por eso cuando nacen por parto hay riesgo de adquirir varias enfermedades de la madre, ¿no? Que está la bacteria en la secreción de la madre. Ya hemos visto Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae, en este caso Neisseria gonorrea, ¿no? Bueno, en el hombre, ¿qué produce la bacteria? 3 veces se repetido. Uretritis gonocócica. En la mujer, Cervicitis y en el recién nacido, conjuntivitis conjuntivitis gonocócica. Muy bien.
La acción patógena de la Neisseria gonorrea, ¿a qué se debe? Hemos dicho varias cosas, pero una de las más importantes, ¿qué es lo que tiene? Sus Fimbrias que le fimbrias. permiten adherirse. Fimbrias o pilis que permiten adherirse. En cambio, ¿cuál es el factor de patogenicidad de la Neisseria meningitidis? La cápsula. Además de las fimbrias, La cápsula. es la más importante, ¿no? Su cápsula que no tiene la Neisseria gonorrea. ¿Cuáles son las complicaciones en el hombre? La estenosis uretral. Un hombre que no se cura de gonorrea, se le cierra la uretra, ya se le cierra la uretra y no puede ni siquiera orinar. Es la estenosis uretral. En la mujer puede producirse esterilidad, porque se puede producir enfermedad inflamatoria pélvica, y lo cual lleva a cierre de las trompas y hay esterilidad. En el recién nacido puede producirse una ceguera como complicación. ¿Ya? Ay, ¿qué me pasé ahí? Bueno, eso sería todo, chicos, del tema de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos. Por mi parte Está no, todo pero claro. muy claro. Muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, vamos a Quiere empezar. decir, doctora, que una ¿Sí? persona, una mujer embarazada que tuviese, por ejemplo, cistitis gonocócica, ¿recomendaría parto por cesárea? ¿Cistitis gonocócica? ¿Qué ha dicho? Ah, no, perdón. Cistitis es infección urinaria. Sí, exactamente, perdón. ¿Qué te dice gonorrea en general? ¿Aconsejaría una cesárea? Claro, se aconsejaría una cesárea para evitar, ¿no?, que la conjuntivitis gonocócica, ¿no? Doctora. Doctora. Dígame. La paciente que es embarazada que sale positivo a gonorrea, ¿puede hacer tratamiento durante el embarazo? Puede hacer tratamiento. Puede hacer tratamiento con antibióticos que son permitidos en el embarazo, como los betalactámicos, ¿no? No hacen daño al feto. Doctora, buena tarde, va a disculpar que moleste. Dígame. Quería disculparme con usted y todo mi compañero. Por la anterior clase se me activó el micrófono. Yo estaba en una caja y se me activó el micrófono interrumpiendo la clase. Muy bien. Está disculpado. Yo eso me sentí un poco más incómodo, ¿no? Quería disculpar. Gracias, hasta luego. Muy bien. Está disculpado. A ver, chicos, este tema de acá es medio largo. O sea, como todavía hay tiempo, podemos verlo. Espiroquetas. O sea, ya hemos terminado con todas las bacterias que se tiñen por la tinción de Gram, ¿ya? Entonces, las espiroquetas, ustedes saben que las bacterias se clasifican en cocos, bacilos y espirilos, o llamados también espiroquetas. Los cocos y los bacilos se tiñen por Gram, pero las espiroquetas no se tiñen por Gram. Son estas que tienen forma de tirabuzón, ¿no? Son onduladas. Las espiroquetas, como vemos acá, su morfología son así como tirabuzón, ¿no? Se pueden observar por inmunofluorescencia o por microscopía de campo oscuro. Se distribuyen en el agua, en la tierra, pero a nosotros nos interesan las espiroquetas que son patógenas, es decir, las que producen infecciones en el hombre, como el treponema, donde tenemos una bacteria que es el treponema pallidum, que produce la sífilis, que ese es el que nos interesa. También son espiroquetas la Borrelia recurrentis, que pertenece al género Borrelia y produce la fiebre recurrente, que no es muy común en nuestro medio, y la leptospira, donde hay una bacteria, la Leptospira interrogans, que produce una enfermedad que es la leptospirosis.
Nosotros vamos a estudiar de estas espiroquetas o espirilos al treponema pallidum, que es el que produce la sífilis, ¿ya? Ustedes han debido escuchar la sífilis, que es una infección de transmisión sexual, ¿ya? Se presenta generalmente entre los 15 a 34 años, que es la edad sexual más activa, y donde hay promiscuidad sobre todo, ¿no? En los niños, algunas veces cuando se sospecha de alguna violación, en el embarazo se puede presentar casos de sífilis congénita, es decir, que de la madre pasa hacia el bebé. ¿Cómo se produce la transmisión? Ya hemos dicho contacto sexual, igual que la gonorrea, que puede ser oral, genital o anal. Un porcentaje mínimo por transfusión sanguínea. Por eso es que la sífilis no es una bacteria que se hace el estudio y se investiga en las personas que quieren donar sangre. Se hace la prueba de sífilis para que no se transmita. Y otra por vía congénita. Ya dijimos, la madre embarazada puede pasar al bebé a través, aquí sí, del cordón umbilical, por la vía sanguínea, y este bebé puede nacer con estigmas sifilíticos. La infecciosidad se debe a que esta bacteria se adhiere a las membranas celulares y se activa multiplicándose en los tejidos, pero no tiene toxina, no libera. Ahora, ¿qué es la sífilis, chicos? La sífilis es una enfermedad que puede durar toda la vida de una persona. Así tenemos sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. La sífilis primaria es la que ustedes conocen, que es una infección de transmisión sexual, que se presentan los signos en los genitales. La secundaria, que aparece después, que ya aparece en la piel de todo el cuerpo, y la terciaria, que aparece ya en el sistema nervioso central también se llama neurosífilis, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la bacteria, que es una espiroqueta, tiene esta morfología de espirilo, se transmite por transmisión sexual, donde después de un periodo de incubación de 10 a 90 días, aparece la sífilis, que se desarrolla en 3 periodos, un periodo primario, secundario y terciario. Entonces, la lesión primaria, ¿en qué consiste? Aparece el chancro. ¿Se acuerdan que en anteriores clases vimos el chancro también en Haemophilus ducreyi? Entonces, aquí también vamos a hablar de chancro. En el caso de Haemophilus ducreyi era el chancro blando o chancroide. Aquí es el chancro duro, que es el primer estadio de la sífilis. Pero hacerles recuerdo, el chancro duro se caracteriza porque se presentan unas úlceras en los genitales con los bordes levantados, bien definidos, y a eso se llama chancro. ¿Ya? Es doloroso, no es doloroso y es duro. En cambio, en el chancro blando es doloroso y es blando. En el periodo secundario se caracteriza porque además de las adenopatías, se presentan unas lesiones maculopustulosas en la piel, que vamos a ver a continuación. Y el periodo terciario, donde aparecen los gomas sifilíticos, donde ya también hay lesiones en el corazón, ¿no? Puede producir miocarditis. No todos los pacientes que se enferman sífilis van a pasar por los 3 periodos. Puede ser que cuando se presente el primer periodo, el paciente reciba tratamiento. El tratamiento de elección es la penicilina. Es una de las pocas bacterias junto al Streptococcus pyogenes que todavía es sensible a la penicilina. ¿Ya? Entonces, tenemos acá el chancro duro, que si hace tratamiento ya no pasa al segundo periodo y peor al tercer periodo. Pero si no hace tratamiento, puede evolucionar al segundo periodo después de una etapa de latencia entre primero y segundo. Y si no hace tratamiento en el segundo, pasa al tercero después de un periodo de latencia entre el segundo y el tercero. Por eso se dice que es una enfermedad de larga duración que puede durar toda la vida del paciente. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Este es el chancro.
puede aparecer en los genitales masculinos o femeninos si practican el sexo genital, pero también puede aparecer en la boca si practican el sexo oral o en el recto si practican el sexo anal, ¿ya? Entonces, son úlceras llamadas chancros con los bordes bien definidos, que el material para hacer el análisis es esta secreción que sale de la úlcera, ¿ya? Este periodo primario dura de 3 a 6 semanas y después desaparece. Aunque la persona no reciba tratamiento, desaparece. Entra en un periodo de latencia y después ingresa al periodo secundario, ¿ya? Estos son los chancros. En el periodo secundario, la sífilis, desaparecen las lesiones en los genitales, ya no se va a observar chancros. Se va a observar estas lesiones maculopustulosas en el cuerpo, ¿ya? Y generalmente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ¿no? Son máculas y pápulas escamosas erosivas, que desaparecen también en 2 a 12 semanas sin dejar ninguna cicatriz. Si no recibe tratamiento, evoluciona hacia la sífilis terciaria. Aquí tenemos la sífilis secundaria, ¿no? Las máculas y pápulas. La sífilis terciaria es la neurosífilis, ¿ya? Desaparecen los síntomas de la sífilis primaria y secundaria. Cuando llega el paciente a esta etapa, fíjense qué es este signo de acá. Muere. La muerte. Entonces es totalmente irreversible. El paciente ya cuando llega a la sífilis terciaria se muere, ¿ya? Por eso es que muy pocos pacientes llegan a sífilis terciaria, ¿ya? Hay dificultad ya, como hay afección al sistema nervioso, hay dificultad para moverse, para coordinar movimientos. El paciente empieza a paralizarse, ahí entra en ceguera, demencia, ¿no? Puede dañarse los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos y puede causar la muerte. Aquí tiene un signo característico de la sífilis terciaria son los gomas sifilíticos, donde hay un compromiso cardiovascular y neurológico. ¿Qué son los gomas sifilíticos? Son unas lesiones anatomopatológicas, como vemos acá, llamadas granulomas, ¿ya? Llamadas gomas sifilíticos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya hemos dicho que en la sífilis primaria aparece el chancro, ¿no? El chancro primario y las adenopatías inguinales. Esos son los dos signos característicos de una sífilis primaria. El chancro duro y las adenopatías cervicales, ¿ya? Desaparecen estas lesiones en 2 a 6 semanas, con o sin tratamiento. Si no recibe tratamiento, puede aparecer la sífilis secundaria. Ya dijimos que aparecen en la palma de las manos especialmente, o planta de los pies, y en la bacteria ya está aquí en la sangre. Entonces, a través de la sangre puede producir estas lesiones en piel, remite en 2 a 6 semanas, si no recibe tratamiento, entra en un periodo de latencia, la bacteria desaparece y el paciente empieza a estar asintomático, puede ser entre 3 a 30 años. Y después recién empieza a manifestarse en el sistema nervioso y los gomas sifilíticos, ¿no? Afecta a todos los órganos, el aparato cardiovascular, el sistema nervioso, los huesos, que son los gomas sifilíticos. El tercer periodo es no contagiante, es decir, no se contagian los treponemas. En cambio, el periodo primario, que es el chancro, y el secundario, las máculas y pápulas, se encuentran en las lesiones el treponema pálido. Este es un goma en paladar, por ejemplo. Fíjense cómo se produce la destrucción del paladar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya sabemos que en la sífilis primaria aparece el chancro y las adenopatías inguinales, ¿ya? Puede aparecer no solamente en el pene, sino también en la vagina de la mujer y en su cervix, y también lesiones extragenitales, como pudimos ver en la boca, ¿no? En el ano. La adenopatía
que es así la inflamación de los ganglios, puede ser inguinal, uni o bilateral. No hay supuración. ¿Cómo se toma la muestra de ese chancro? Se toma con un hisopo y se hace la microscopía de campo oscuro. La sífilis congénita es cuando hay transmisión de la madre al bebé a través de la placenta. Se puede producir un aborto o el niño nacer con estigmas sifilíticos, ¿ya? ¿Cuáles son los estigmas sifilíticos? Hay una infección temprana y hay una infección tardía en el bebé, ¿ya? Cuando la infección es temprana, es decir, al inicio, estos treponemas cruzan la barrera placentaria en 8 a 9 semanas. ¿Y qué signos presenta cuando, así de nacer el bebé? Produce estas pénfigos sifilíticos, se llama, unas úlceras en las manitos y en los pies, ¿no? Es el pénfigo sifilítico. También presenta coriza nasal. ¿Qué quiere decir? Secreción purulenta por la nariz, ¿no? Que puede hacerse rinitis. ¿Cómo hago el diagnóstico de esto? Los treponemas se encuentran en las lesiones. También puede presentar hepato y esplenomegalia. Y aquí tenemos las lesiones palmoplantares, ¿no? Se encuentra el pénfigo sifilítico. Aquí tenemos un recién nacido con rinitis purulenta. Bueno, y también hay signos tardíos. Cuando un bebé se infecta después, al inicio no presenta ninguna signo-sintomatología, sino que los signos se presentan después. Son tardíos. A los 3 años recién puede aparecer, son los dientes de Hutchinson, que son así como un serrucho, se llama dientes de Hutchinson. Las tibia en sable, o sea, los huesos de la tibia se abren, y la nariz en silla de montar. Es tal como una nariz en silla de montar. Entonces, aquí tenemos los dientes de Hutchinson. ¿Cuál es el método que nosotros vamos a utilizar? ¿Qué es lo que ustedes deben pedir para el diagnóstico? Deben pedir microscopía de campo oscuro, se llama. Esta bacteria no se tiñe, no van a pedir análisis bacteriológico, no se hace examen directo, ni tinción de Gram, ni cultivo. No existe medio de cultivo para esta bacteria. Lo que ustedes van a pedir es microscopía de campo oscuro, donde se va a ver la espiroqueta moviéndose sobre un fondo oscuro, ¿ya? O en el segundo periodo se puede presentar también estas espiroquetas en la microscopía de campo oscuro, o también se pueden pedir las pruebas serológicas, es decir, las pruebas sanguíneas, donde se buscan anticuerpos, y la prueba que se llama es la BDRL o FTA-APS. Estos son las espiroquetas moviéndose en el microscopio de campo oscuro. Entonces, ya sabemos que la serología es BDRL, FTA-APS, que es para observar a los anticuerpos. Tratamiento de elección, les vuelvo a repetir, es la penicilina. Tetraciclina o eritro en pacientes que son resistentes, ¿no? Aquí tenemos 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días, cada 6 horas durante 21 días la eritromicina. Existen otros treponemas fuera del treponema pallidum, que es el que produce la sífilis. Existe el treponema pertenue y el treponema carateu. El treponema pertenue produce una enfermedad llamada PIAN, que es una enfermedad prolongada por tener contacto prolongado en condiciones promiscuas con artrópodos, dice, ¿no? Entonces la bacteria llega a producir una destrucción ósea, cartilaginosa y de partes blandas. Generalmente no se presenta en nuestro medio, sino en el Asia, en el África. La pinta o mal de pinto, producida por el treponema carateu, en niños y adolescentes del Caribe, producen alteraciones cutáneas. Tampoco se presenta en nuestro medio.
Bueno, eso sería todo de treponema pálido. El microorganismo productor de la sífilis, ¿qué se llama? Treponema pálido. Treponema pálido. Este cuadro clínico se presenta en 3 periodos. ¿Cuáles son? Sífilis Primaria, primarias. Primaria, secundaria y terciaria. ¿Cuál es la sintomatología típica del periodo primario? El chancro en las genitales. El chancro duro y las adenopatías inguinales. ¿Y en el secundario? Creo que no es Las sintomatología. pápulas que aparecen en las palmas, en las plantas y en todo el cuerpo. ¿Y en el terciario? Neurosífilis. La neurosífilis y los gomas sifilíticos, ¿no? ¿Cómo se Doctora, diagnostica Dígame. En la segunda no era la adenopatía, o también en la primera. Disculpe. En la segunda también pueden estar inflamados los ganglios, en las dos, en la primaria y en la secundaria, ¿ya? Ah, ya. Gracias. ¿Cómo se diagnostica esta infección en el periodo primario? ¿Qué van a pedir ustedes, señores médicos? ¿Qué se llama la prueba? De campo oscuro, microscopía de campo oscuro. Microscopía de campo oscuro, porque todavía no hay anticuerpos, ¿ya? Tiene que ser un método directo. Y en el periodo secundario, donde se observan esas máculas y pápulas, ahí también pueden pedir microscopía de campo oscuro de esas máculas y pápulas, pero aquí ya hay presencia de anticuerpos. Ya se pueden detectar en la secundaria los anticuerpos mediante la prueba llamada BDRL, ¿ya? O también la RPR, ¿no? Y en el terciario es solamente serología. Serología, ¿qué quiere decir? Que solamente hay anticuerpos. ¿En cuál de las etapas es contagiosa la sífilis? ¿En el terciario se da? En la primario y secundario. En el primario y secundario, porque los treponemas están en las lesiones, en los chancros, en las máculas, en las pústulas. En el terciario no, porque están en los gomas sifilíticos, ya no hay bacterias. ¿Cuál es la fuente de infección de la sífilis? Las secreciones genitales. ¿Y cuáles vías de transmisión? Sexual. Bueno, hasta ahí llegaremos, chicos, hoy. La próxima clase, yo creo que vamos a terminar con las bacterias. ¿Está claro? Doctora, buenas tardes, una consulta. Dígame. Sí, las máculas y pápulas que se dan en el periodo secundario de la sífilis, ¿se puede confundir con otras enfermedades? Claro que sí. Hay que hacer diagnóstico diferencial con varias enfermedades. Hay que hacer diagnóstico diferencial con varias enfermedades que también producen máculas y pápulas. A ver, dígame usted una. Ya han avanzado infecciones de piel y partes blandas. Así, el impétigo. No, el impétigo más es en los niños, pues, ¿no? En los niños que se presenta, pero estas máculas y pápulas se puede confundir también con un sarampión, con una rubeola, que son infecciones virales que también aparecen máculas y pápulas, ¿no? Sí. Todo hay que hacer diagnóstico diferencial. Nada es específico ni nada viene con su nombre. Para eso se estudia la clínica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, Acosta. Presente, doctora. Aguilar Mariscal. Averanga. Baigorria. Presente, Averanga, doctora. Ya pues, chicos, no se atrasen. Baigorria no está, ¿no? Camacho. Hueso, Presente, Hueso. doctora. Camacho. Hueso, presente, doctora. ¿Quién? Hueso, presente. Camacho.
Presente igual, doctora. Choque Arteaga. Choque Cota. Presente, doctora. Choque Erika. Choque Vázquez. Choque Vázquez, presente, doctora. Cocha. Presente, doctora. Coimbra. Presente, doctora. Dorado. Durán. Presente. Presente, doctora. ¿Quién? Durán. Escobar. Durán. Presente, doctora. Fajardo. Presente, doctora. Faldín. Estén atentos, chicos, por favor. Faldín, presente, doctora. Sí, presente. Frías. Presente, doctora. Fuertes. Presente, doctora. González. Presente, doctora. Hurtado. Leitón. Lino. Presente, doctora. Maisman. Presente, doctora. Mamani. Masay. Melgar. Presente, doctora. Mendoza. Presente, doctora. Montaño. Presente, doctora. Un momentito, por favor. Morón. Presente, doctora. Paz. Presente. Putaré. Presente, doctora. Rivera. Presente, doctora. Rivero. Presente, doctora. Rodríguez. Presente, doctora. Rodríguez Noemí. Rodríguez Rodrigo. Presente, doctora. Rojas Rosy. Presente, doctora. Rojas Ivette. Presente, doctora. Ross. Salazar. Presente, doctora. Sameja. Presente, doctora. Cerrudo. Solís. Presente, doctora. Velázquez. Presente, Velázquez Wilber. Zurita. Presente, Zurita, doctora. Ya, pueden salirse los del C1. Aponte. Presente. Campos. Presente, doctora. Carreño. Presente, doctora. Cerezo. Césari. Presente, doctora. Cesari. Coca. Presente, doctora. Condori. Presente, Condori. Díaz. Presente, doctora. Esquivel. Presente, doctora. González Sandoval. Presente, doctora. Grájeda. Presente, doctora. Lagos. Presente, doctora. Ay, un momentito. Grájeda. Lagos. Lanza. Presente, doctora. Lurquín. Mamani Griselda. Presente, doctora. Mamani Katia. Mamani Marisol. Presente, doctora. Monasterio Diego. Presente, doctora. Muiva. Presente, doctora. Paredes, Paola. Paulino. Presente, Paulino. Pérez. Presente, doctora. Rivera. Rosales. Ruiz. Zaire. Ruiz. Zaire. Sebastián. Presente, doctora. Tacaraya. Presente, doctora. Vargas. Barreto. Presente, doctora. Vargas. Vargas Delgadillo. Presente, doctora Vargas Delgadillo. Vidal Mario. Presente, Vidal Mario.
Villegas. Presente, doctora. Villegas Choquevilca. Presente, doctora. Virués. Zamora. Presente, Zamora. Ya, ¿se pueden salir los del C2? Amaru. Presente, doctora. Ansieta. Presente, doctora. Antesana. Presente, doctora. Arias. Arteaga. Blas. Presente, doctora Blas. Caballero. Presente. Kawasiri. Presente. Calvo Valverde. Cari. Condori Bautista. Presente, doctora. Condori Martínez. Coro Presente, Torres. doctora. Presente, doctora. Coro. Sí, doctora. Coro. Y Condori Martínez. Presente, doctora. Por fin, ¿cuál está presente? ¿Las dos? Sí, doctora. Es que la misma voz. Era un minutito. Estrada. Presente, Estrada. Un minutito. Flores. Obando. Galvis Flores. Presente, doctora. Herbas Marioli. Presente, doctora. Heredia Sebastián. Presente, doctora. Huasco. Presente, doctora. López Jennifer. Presente, doctora. López Abril. Presente, doctora. Mayón Lidia. Presente, doctora. Márquez. Presente, doctora. Merlo. Presente, doctora. Micerda. Presente, doctora. Muñoz. Presente, doctora. Padilla. Palacios. Presente, doctora. Pérez. Presente, doctora. Ramírez. Presente, doctora. Rodríguez. Presente, doctora. Rodríguez Haider. Rojas Medrano. Romero Lizárraga. Romero Yucra. Presente, doctora. Solís Garavito. Presente, doctora. Zoraide Bedia. Presente, doctora. Suárez Machaca. Presente, doctora. Suárez Estartari. Presente, doctora. Tancara. Presente, doctora. Barón. Presente, doctora Besa. Barón. Besa. Presente, Besa. Ya, bueno chicos, nos vemos entonces. Doctora, va a disculpar, creo que no me escuchó. Soy Alejandra Rosales del C2. Es que no se activó el micrófono. Ay, hijita. Va a disculpar, doctora. Mi computadora no sé qué pasó. Ya, está bien. Gracias. Ya. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.